Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar una guía básica o cómo conseguir ciertas cosas o cómo mejorar en este juego. Lo primero que vamos a ver es lo más básico, que cómo conseguir agua y comida. Bueno, aquí hay dos formas para conseguirla. La primera forma es esperarte 24 horas, ya que cada 24 horas aquí donde están las moneditas en la parte del buzón te llega agua y comida. Y pues sobre eso ya tienes asegurada tu agua y comida cada 24 horas. La segunda parte es aquí ir explorando. Aquí mayormente cuando vas a cierta zona, como saben, aquí en esta parte hay botín. En todos los lugares siempre hay botín. Dependiendo del lugar, digamos, si vas en esta casa, pues puedes encontrar diferentes motines. Pero lo que yo les recomiendo para encontrar agua y eso, pueden encontrar aquí en las piedras. Pues si van empezando, siempre piensen aquí en estas partes para conseguir agua y piedra. No se vayan a ir aquí porque pues hay diferente nivel de zombies. Pero pueden empezar desde ahí y mayormente en los cofres o en las bolsas que te dan ahí encuentras agua. También puedes encontrar en los aviones, que hay eventos de los aviones. Y también puedes encontrar en un evento donde un helicóptero te tira unas cosas que, pues como saben, son de cierto tiempo. De esa forma pueden conseguir agua y comida. Y al momento donde tú consumes un agua o comida, se sueltan estos ítems que son vacíos. Lo que yo les recomiendo es que los guarden. En este caso, si ustedes tienen su inventario lleno y ustedes consumen agua o comida, se les va a desaparecer. Por lo que yo les recomiendo que, bueno, si están en un caso extremo, pues no hay problema que se les borre. Pero si ustedes necesitan agua o rellenar, pues yo les recomiendo que liberen un espacio para que se guarden los ítems, porque si no, no se van a guardar. En este caso, las latas de chatarra conforme vas subiendo el nivel, hay ciertas herramientas que te las piden. Por lo que yo les recomiendo que las guarden. Porque en algún futuro, con ciertas máquinas, ustedes los van a poder rellenar. Al igual que las botellas, aquí hay un colector de lluvia o recolector de lluvia. Este te va a ayudar para rellenar tus botellas. Aquí yo ya lo tengo. La verdad su crafteo es demasiado sencillo. Son cosas que se consiguen muy rápido y funciona de tal modo. Tú colocas tus botellas y de esta forma me parece que cada 4 minutos se va rellenando. Y de esta forma tú puedes obtener de nuevo tu botella de agua. Otra de las formas con las que puedes batallar igual es cómo te bañas aquí. Para bañarte necesitas obviamente una regadera. No recuerdo el nivel con la que se desbloquea. Entre 7 y 8 igual, o creo que 9 se desbloquea la ducha. Para que funcione necesitas dos botellas de agua y al momento pues ya te tomas la ducha. Tarda pues muy rápido. Pero cada vez que te quieras duchar, yo les recomiendo que cada vez que les diga esa cosa que se tienen que duchar, pues que rellenen sus botellas de agua y tengan sus botellas para la ducha. Bueno, ahora les voy a decir también otra forma donde pueden conseguir comida. Digamos aquí, como pueden darse cuenta, yo aquí tengo muchas zanahorias. Las zanahorias se consiguen con esta planta. Las zanahorias se obtienen de esta planta. Cada vez que tú vas a cierto lugar y encuentras esta planta, pues la recoges y te da ciertas semillas, que ustedes lo que tienen que hacer es irse a sus cultivos. Y de hecho una semilla te da dos de zanahoria. Y ya porque digamos ahorita casi no se nota, pero cada vez que tú uses una zanahoria, no te regenera tanto. Pero si tú haces un preparado, por así decirlo, un estofado de zanahoria, esto te regenera más comida y pues te ayuda a la salud. También yo les recomiendo, en caso de que ustedes vayan a salir a algún lugar, digamos que lleven su comida y que la pongan de esta parte, ya que al momento de que ustedes vayan a pelear o algo así, ustedes pueden poner el monito en automático para que pelee contra alguien más. Y conforme te vayan haciendo daño, vayas picándole aquí y te vaya regenerando vida con la comida que ustedes tengan. Esta casi no regenera mucho, así que yo les recomiendo mejor que vayan con un estofado de zanahoria, o también se pueden hacer un preparado. Nunca intenten regenerar vida con porque por así decirlo, té te sirve como agua.
Así que yo les recomiendo que nunca lo pongan de esta parte, porque nunca te va a regenerar vida, así que no se arriesguen, porque a mí me pasó varias veces que pensé que regeneraba vida, pero en realidad nomás te regenera para lo de comida, pero nunca te va a regenerar vida, así que no lo intenten. Ni con el agua, ni con un té de bayas, así que no lo intenten. Solo con comida, en este caso sería pues la zanahoria, el estofado de zanahoria, también las chuletas, las que sacas de los perros, y también las chuletas cocinadas. Son los únicos que te dan regeneración. Y pues también los beans. Pero yo les recomiendo que no los utilicen porque no te regenera mucho. Eso también actúa como más que nada como para los apuros. Pero yo les recomiendo mucho que mejor lo ahorren para algún futuro y te lo puedes llevar aparte. Otra cosa con lo que se batalla mucho es con las armas. Estas armas las van a encontrar hasta alrededor del mapa. La forma más eficiente para encontrar estas armas son en los eventos especiales. Ya saben que luego tiran una caja en alrededor del mapa. Y ahí hay más probabilidad que te encuentras una arma bien OP. En este caso estas son mis tres armas bien OP. De hecho de esta tenía más, pero ya me las gasté. De esta también tenía más. Así que yo les recomiendo que mejor se las ahorren y puedan crear sus propias armas. Cada una va dependiendo el daño. Cada una hace más daño. Digamos en este caso esta es la que tengo con más daño. Así que yo les recomiendo en caso que quieran salir a algún lugar que se crafteen sus propias armas. La arma que yo les recomiendo más es esta, el cuchillo de carnicero. Esta no la he probado, no la he llegado a hacer. No sé qué tanto funciona. A lo mejor esta creo que hace como 18 de daño y esta hace 17. La antorcha no les recomiendo que se la crafteen, ya que siempre está encendida y se está gastando con el tiempo. Y más cuando golpeas a alguien. Es mejor, yo les recomiendo que se esperen a esta. Y ya una vez crafteada ya pueden salir a farmear un poquillo. Bueno banda, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y les haya servido esta mini guía. En caso de que quieran más consejos para sobrevivir más días aquí en el último día en la tierra, me lo pueden dejar en los comentarios de cómo sobrevivir a la sorda, una base estratégica. Bueno banda, hasta aquí el video de hoy, nos vemos hasta un próximo video, adiós.